¿Sabías que puedes hacer mucho más con ChatGPT de lo que imaginas? Desde responder preguntas complejas hasta generar contenido increíble en segundos, esta herramienta ha cambiado la forma en que trabajamos, estudiamos y creamos. Si alguna vez te has preguntado cómo sacarle el máximo provecho a ChatGPT, este curso es para ti. No importa si eres principiante o si ya has usado la herramienta antes. Aquí aprenderás desde cero todos los secretos para usar ChatGPT como un experto. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que después de este vídeo, tu forma de interactuar con la inteligencia artificial cambiará para siempre. ¿Qué es ChatGPT y para qué sirve? Antes de empezar con lo avanzado, primero entendamos qué es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, diseñado para generar texto de manera natural y responder preguntas en diferentes contextos. Pero no es solo un chatbot cualquiera. Puedes usarlo para redacción de artículos, ensayos y contenido creativo, programación y resolución de código, aprender nuevos temas y mejorar tus habilidades, automatizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo, generar ideas y mejorar la creatividad, y mucho más. Pero para sacarle el máximo provecho, necesitas conocer los trucos y técnicas correctas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este curso. Cómo acceder y empezar a usar ChatGPT. Lo primero que necesitas es acceder a ChatGPT. Hay varias opciones. ChatGPT gratuito, disponible en la web oficial de OpenAI. ChatGPT Plus, una versión mejorada con más capacidad y velocidad. Integraciones con otras herramientas, como Notion, Zapier o incluso WhatsApp. Para acceder, simplemente ve a la página oficial de OpenAI, inicia sesión o crea una cuenta gratuita. Y ya puedes empezar a usarlo. Pero no basta con escribir cualquier cosa en ChatGPT y esperar resultados sorprendentes. Para que funcione de verdad, debes aprender a darle las indicaciones correctas. Técnicas avanzadas para sacar el máximo provecho. Aquí viene lo bueno. Usar ChatGPT de forma básica es fácil, pero sacarle el verdadero potencial requiere estrategia. Usa prompts detallados. En lugar de preguntar, escribe un artículo sobre marketing, pide: escribe un artículo de 500 palabras sobre estrategias de marketing digital para pequeñas empresas, incluyendo SEO, redes sociales y email marketing. Divide tareas complejas. Si necesitas un informe completo, pídeselo en partes. Primero el índice, luego cada sección y al final revisa y ajusta. Dale contexto y ejemplos. ChatGPT mejora sus respuestas cuando le das información específica. Si quieres que escriba en un tono formal o creativo, díselo. Corrige y mejora respuestas. No te conformes con la primera respuesta. Usa comandos como hazlo más detallado, dame otra versión o explícalo en términos más simples. Aprende a utilizar formatos. Pídele que te devuelva respuestas en forma de tabla, listas numeradas, resúmenes o esquemas. Esto hará que la información sea más fácil de leer y entender. Aplicaciones prácticas en el día a día. Ahora que sabes cómo usar ChatGPT de manera avanzada, veamos algunas aplicaciones prácticas que puedes empezar a implementar desde hoy. Estudiantes. Resúmenes de libros, preparación para exámenes, explicaciones detalladas de conceptos difíciles. Emprendedores, creación de contenido para redes sociales, redacción de emails, generación de ideas de negocio. Programadores, depuración de código, generación de scripts y automatización de tareas repetitivas. Profesionales de marketing, creación de anuncios persuasivos, planificación de estrategias y generación de copies atractivos. Cualquier persona, desde escribir discursos hasta planificar viajes o crear rutinas de ejercicios personalizadas. Errores comunes al usar ChatGPT y cómo evitarlos. Hacer preguntas vagas. Si le das poca información, obtendrás respuestas genéricas. Siempre detalla lo que necesitas. No verificar la información. ChatGPT no siempre es 100% preciso. Siempre revisa sus respuestas antes de usarlas. Esperar que haga todo por ti. La IA es una herramienta increíble, pero aún necesita que la guíes correctamente. ¿Qué sigue? Lleva tu aprendizaje al siguiente nivel. Ahora que ya conoces las bases y técnicas avanzadas de ChatGPT, es momento de poner en práctica todo lo aprendido. Déjame un comentario contándome cómo piensas usar ChatGPT en tu día a día. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Apoya este proyecto.
dándole like a este vídeo y compartiéndolo con alguien a quien pueda ayudarle. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.